Somos una agencia que acompaña a los negocios en su proceso de madurez digital a través de la implementación de estrategias mediante diferentes canales. Uno de los elementos que nos diferencia en este sentido principalmente es que podemos hacer frente a cualquier necesidad estratégica de marketing digital, y esto lo hacemos además mediante un equipo de especialistas que están centrados al 100% en sus respectivas áreas, lo que otorga al final a nuestros clientes un nivel de conocimiento y experiencia muy alto. Por otro lado, también combinamos un enfoque de performance con la comunicación y el branding, pero siempre con un enfoque de marketing efectivo orientado hacia la generación de negocio. Otro elemento que también nos gusta destacar es la relación muy estrecha que tenemos tanto con soluciones tecnológicas como con herramientas o plataformas que al final nos otorgan un conocimiento sobre las tendencias, las nuevas actualizaciones que lanzan en todo momento, y al final lo podemos aplicar prácticamente en tiempo real a todos nuestros proyectos. Y por último, también hemos hecho y estamos haciendo una apuesta muy fuerte por acompañar a nuestros clientes en sus procesos de internacionalización y además lanzar el nuestro propio, contando con equipo tanto en España como en Latinoamérica, con lo que podemos al final gestionar estrategias en prácticamente cualquier parte del mundo. En cuanto a nuestros servicios, pues actualmente trabajamos las áreas de publicidad digital, SEO, marketing automation y comunicación, dentro de lo cual englobamos marketing de influencers, redes sociales y relaciones públicas, y aparte tenemos también un equipo de comunicación y branding y otro especializado en la publicidad programática mediante nuestra marca BitBalance. Pues al final llevamos trabajando con Connective muchos años y hemos podido evolucionar de la mano de la plataforma, ampliando nuestro enfoque estratégico prácticamente a la par que la herramienta iba incorporando nuevas funcionalidades y posibilidades estratégicas. Entonces, en este sentido, los retos a los que nos hemos ido enfrentando y que luego hemos podido dar respuesta durante este periodo ha sido principalmente la creciente demanda de la personalización, la omnicanalidad y la necesidad de tener una mayor gestión y obtención de los datos propios de los usuarios. Durante estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos proyectos de distintos sectores y mercados, pero si tuviésemos que destacar algunos de ellos, podríamos nombrar, por ejemplo, Power Planet, Isabel Mora, Embargos a lo Bestia, Cuadernos Rubio o M. Valentina en el caso del mercado americano. Uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado ha sido mejorar el engagement con los usuarios que ya formaban parte de la base de datos y con los que queríamos generar una relación mucho más estrecha, y luego aparte en captar nuevos usuarios que nos permitan al final ir aumentando el alcance del canal. Por otro lado, también teníamos la necesidad de diversificar la estrategia para adaptar acciones que atacasen a cada una de las etapas del funnel, es decir, desde la captación de esos usuarios anónimos que llegan por primera vez a la web hasta su conversión a lead, la posterior conversión a usuarios clientes primerizos, y a partir de ahí desarrollar una relación que nos permita que se convierta en un cliente recurrente, que es al final el objetivo final para lograr una mayor rentabilidad. Dentro de las estrategias tradicionales de captación con elementos emergentes y estáticos cuando un usuario aterriza en la web, nos gusta optimizarlas y realizar un proceso de testeo continuo a través de distintos formatos, tanto creativos como de petición de campos, y luego también probando qué tipo de incentivo es más efectivo de cara a captar a ese usuario y que esté interesado en dejar sus datos para así al final luego realizar su primera compra. Por otro lado, otra estrategia que potenciamos mucho en Embargos a lo Bestia es la realización de workflows para la recuperación de carritos anónimos, que básicamente consisten en que aquellos usuarios que no podemos impactar a través de un canal de comunicación propio, como pueda ser push o email, en caso de que vayan a abandonar la web y estuviesen inmersos en un proceso de compra, solicitarles que dejen sus datos para así poder guardar sus productos y finalizar la compra posteriormente. Y luego otra cosa que hemos detectado también es que hay una gran cantidad de usuarios que cuando se enfrentan a un proceso de suscripción a las comunicaciones de una marca son más propensos en primera instancia a suscribirse a las notificaciones push que a dejar sus datos personales para poder recibir comunicaciones a través de correo electrónico. Por tanto, utilizamos el canal push como una vía de generación de contactos para estos, podríamos llamarles menos cualificados, que luego posteriormente podemos activar e ir generando una relación con ellos hasta que están, digamos, más cercanos a darnos sus datos y a partir de ahí ya impactarles a través de email y que se conviertan en un contacto.
Actualmente queremos potenciar aún más las estrategias de captación de nuevos usuarios, pero centrándonos en lo que es el testeo de nuevos formatos más dinámicos y en procesos de gamificación que involucren más al usuario de cara a darnos no solo sus datos básicos de contacto para poder impactarles, sino también información adicional sociodemográfica o de sus intereses para así luego poder personalizar aún más su experiencia. Uno de los principales motivos por los que es una herramienta con la que podemos escalar el proyecto es por la posibilidad que nos ofrece la plataforma en cuanto a la integración de distintos canales de comunicación con los que impactar al usuario según el momento de la compra en el que está o según sus necesidades. Por otro lado, también nos hace muchísimo papel el ámbito de lo que es la personalización en tiempo real, el poder ofrecer cuando un usuario visita la web, en función de sus interacciones pasadas y actuales, cómo podemos ir mostrando distintos contenidos que le guíen en el proceso de compra. Otro ámbito en el que creemos que es una herramienta que nos facilita muchísimo el trabajo es el análisis detallado y muy profundo a nivel de datos, ya sea con paneles personalizados, con informes de tendencias o con las segmentaciones dinámicas que nos permiten al final ver cómo evoluciona todo lo que es el estado de nuestra base de datos y el comportamiento transaccional de la tienda. En primer lugar, destacaría la funcionalidad de poder almacenar y medir la interacción de los usuarios anónimos en sus interacciones a través de los canales web y su posterior unificación con su ficha de cliente una vez los conseguimos convertir en usuarios conocidos. En segundo lugar, algo también que nos es de muchísima utilidad es la posibilidad de la segmentación avanzada de los contactos, pero también del catálogo de productos, para así poder plantear acciones personalizadas según los intereses e histórico de compras de cada usuario, y también el cálculo automático de métricas como puedan ser el lifetime value o los distintos segmentos RFM sin necesidad de dedicar un gran esfuerzo a lo que es su conceptualización. Y por último, destacaríamos también la posibilidad de personalizar desde una misma plataforma las comunicaciones de distintos canales de comunicación, ya sean WhatsApp, SMS, los distintos formatos de contenido web, la personalización de la propia tienda online y por supuesto email. En un primer momento nos centramos sobre todo en optimizar aquellas automatizaciones más estratégicas y que podían tener un mayor alcance en cuanto a la generación de resultados. En segundo lugar, potenciamos la captación de nuevos usuarios a través de elementos de contenido web para al final convertir los usuarios anónimos en nuevos leads. Y por último, incentivamos las estrategias de remarketing para así al final conseguir que estos usuarios que ya teníamos conocidos, poder impactarles en base al comportamiento que realizaban con nuestras distintas comunicaciones y la propia web, para así responder a sus necesidades de búsqueda o tendencias de consumo en todo momento. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que debido al carácter de la marca y el tipo de usuario que forma parte de nuestra base de datos, cobra una especial importancia las épocas promocionales y la estacionalidad del consumo a lo largo de las distintas épocas del año. Por tanto, nos hemos centrado sobre todo en adaptar las automatizaciones clave a cada uno de estos momentos de consumo, sobre todo aquellos que son más estratégicos para conseguir un mayor impacto, y que no sea durante el año la misma comunicación, sino que la vayamos al final personalizando para cada una de estas campañas. En ese sentido, otra acción paralela que funciona muy bien es la notificación de los productos rebajados a aquellos usuarios que en los periodos valle han interactuado con ellos pero no se han decidido a realizar una compra. Podemos segmentarlos, detectarlos y luego activar comunicaciones para que así, cuando sí que se active una de estas promociones, les podamos notificar que aquellos productos en los que estuvieron interesados ahora están a un precio especial. Nos ha costado decidirnos por cuál sería una en caso de que tuviésemos que elegir, pero si tuviésemos que quedarnos con una sería sin duda la personalización a través de productos dinámicos en los distintos formatos de contenido que ofrece la plataforma. Al final, como equipo de marketing que somos, nos permite plantear acciones súper personalizadas para los usuarios, ya sea a través de un email, a través de lo que es la propia plataforma web, sin necesidad de tocar ningún tipo de código o de hacer una gran programación que requeriría de una dedicación de recursos mucho mayor. Algo en lo que nos vamos a centrar de cara a la escalabilidad de nuestros proyectos es en la alineación de las distintas áreas de marketing digital que gestionamos en nuestros proyectos de cara a la generación de una estrategia global
que se vaya adaptando durante el proceso de evolución digital de cada proyecto a las necesidades de este, de forma que seamos capaces de enfocar los esfuerzos y los recursos de los que disponemos en cada una de estas áreas según las necesidades que disponga este proyecto y los objetivos que se vayan planteando. Y por otro lado, en términos concretamente de automation, creemos que las tendencias principalmente van a ser la creciente importancia de las estrategias de loyalty y la omnicanalidad. Por tanto, en este sentido vamos a apostar por la creación de clubes de membresía en las distintas marcas y luego en explotar canales que aún están en una fase relativamente incipiente, como pueda ser WhatsApp, y la incorporación de la inteligencia artificial a las conversaciones con los usuarios. En primer lugar, y aunque esté en boca de todos, sin duda la inteligencia artificial en distintos ámbitos, ya no solo en la creación de contenido, sino también en el planteamiento de agentes de atención al cliente que funcionen de forma automática, en el análisis de datos o en el propio apoyo estratégico que pueda brindar a los proyectos. En segundo lugar, destacaríamos la creciente demanda de los usuarios de poder realizar compras directas a través de las redes sociales. En tercer lugar, también creemos que va a empezar a cobrar una relevancia aún mayor de lo que tenía el planteamiento de modelos de atribución avanzados que permitan al final tomar una decisión mucho más eficiente y basada en datos para la asignación de los recursos en los proyectos digitales. Y por último, también la creciente demanda de integraciones entre todas las aplicaciones que forman el stack tecnológico de las empresas, partiendo del CRM, pero pudiendo nutrirlo de los datos que generan el resto de aplicaciones o herramientas para así hacer un uso más eficiente de esta información. Bueno, Alejandro, pues eso ha sido todo. Espero que te hayas sentido cómodo, que hayas estado a gusto y bueno, yo estoy muy contenta de haberte tenido aquí conmigo, que hayas podido compartir tu trayectoria, tu experiencia y bueno, tu conocimiento con Connective, y ojalá vuelvas pronto y bueno, como ya sabes, esta es tu casa. Mil gracias también a vosotros por brindarnos la oportunidad de compartir este rato tan interesante, por el apoyo y el trabajo en equipo que realizamos en el día a día y esperamos vernos muy pronto. Así será.